justo porque tiene que conectarse con C5N, un referente, un tipo, un abanderado nuestro, un tipo que todos queremos. El día que se haga la gran plaza y de alguna manera celebremos, volvamos a celebrar, seguramente el día que lo presenten ahí suba al escenario, va a estallar esa plaza. Víctor Hugo Morales, ¿cómo andás? David, querido, no tengo tanto apuro, David, no te preocupes. Y me da mucho gusto estar con ustedes, con el Destape. Estoy leyendo informaciones de último momento muy interesantes, surgidas del grupo, lo cual celebro, por cierto, pero el hecho de estar conversando con vos a mí qué sé yo, es un mimo al alma, así que estoy muy a gusto. Gracias. Antes de meternos en lo que es la investigación, me gustaría saber cómo estás, si estuviste angustiado, si estuviste julepeado, si sentiste cosas como yo, por ejemplo, sentí que dije, uy, me voy a la miércoles, los chicos. Digo, ¿te pasó eso y cómo estás ahora de salud? No tuve conciencia de lo grave que estuve, estaba mucho más grave de lo que yo pensaba. Lo sabía mi familia, pero no lo supe yo hasta que había pasado el momento más severo. Así que miedo no. Recuerdo una vez que iba a la tomografía computada y me dio una especie de golpe de inmensa tristeza a lo largo de todo el cuerpo, una especie de melancolía, una sensación rara, pero que después, entré ahí a la tomografía, ese túnel en el que te meten, y me olvidé del tema. Pero hubo un instante, antes de saber que había estado bastante grave, en el que me preocupé un poco. Pero en líneas generales te digo que lo llevé bastante bien y que lo estoy llevando ahora de la mejor manera. Tengo achaques propios de quienes tuvieron COVID, esto es gravísimo, David, verdaderamente es devastador. Yo tengo, qué sé yo, los pies no los puedo despegar del piso correctamente, hay secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado en función de el mucho tiempo que estuve de internación y el paso del COVID. Estoy bien de ánimo, estoy en manos de personas que me están ayudando para recuperarme y confiado de que lo voy a poder hacer, pero también resignado a que a mí me tocó una de las cosas verdaderamente muy negativas de este tiempo y que la saqué barata porque estoy vivo y te lo estoy pudiendo contar en este momento, ¿no? Uh-huh. Los dos estuvimos muy involucrados y como tantas otras personas, yo por haber trabajado en casi todos los medios y en todas las productoras, y vos también, y por haber investigado mucho y saber de qué se trata. El verdadero enemigo, siempre lo hemos dicho, vos de tu lado y yo el mío, que son realmente los medios, ¿no? Yo cuando tuve cualquier exabrupto, como lo tenemos por la ideología y por el sentimiento, me he recibido no menos de 10 causas penales a las cuales he contestado y ya se han desestimado todas. Y sin embargo no maté a nadie. Y yo creo que muchos periodistas han sido autores ideológicos de la muerte de mucha gente. ¿Pensás eso al sacarla a la calle, las manifestaciones y todo eso? Fuertemente. Los medios de comunicación con sus campañas anticuarentena, antivacuna, con su negacionismo, empujaron a comportamientos sociales que trajeron mucho más contagio y por lo tanto mucho más muerte. Clarín, Nación, algunos otros medios, pero en medida menor, porque en realidad son acompañantes de esa tragedia mediática en la que está envuelta la Argentina, tienen una inmensa responsabilidad sobre miles de muertes. Seguramente ellos empujaron a que las cosas fueran de esta manera. No lo podrán disimular nunca, en todo caso, esconderlo en función del enorme poder que tienen, pero ellos colaboraron. Si el contacto social fue una de las cosas que determinó el contagio, y esos alentaron permanentemente el contacto social, y estuvieron siempre confrontativos con las decisiones del gobierno, de cuidarnos, de quedarnos en la casa, etcétera, tienen que tener una gravitación muy pero muy grande. La han tenido, no cabe ningún tipo de dudas, y lo peor es que lo hicieron a sabiendas de lo que estaba sucediendo y no les importaba, porque total, después con el inmenso poder que tienen, le echa la culpa, en este caso, al gobierno. Sería el gobierno el responsable de las miles de muertes que padece la Argentina en estos momentos y no ellos. Es algo que tiene un nivel de perversión quizás incomparable. Yo no podría encontrar, me parece, en el mundo entero algo que supere el comportamiento de Clarín, de Nación, de TN, bueno, de todo lo que es ese conglomerado fundamental. Y todo hecho en función de la política, todo hecho porque no quieren la democracia, porque la democracia les da de vez en cuando buenas bofetadas,
y aquellos que no quieren, por ejemplo, qué sé yo, una señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner, y que siempre la han combatido desde antes que fuera candidata por primera vez, estoy pensando en Mañeto, en el dueño de Clarín, nunca quiso a Cristina. Cristina le ganó 2 elecciones como presidenta, y cuando parecía que la despachaban, que ya no tenían absolutamente nada por hacer, armó uno de los más inteligentes sectores políticos que haya tenido la Argentina, y le volvió a ganar la elección. Por eso es que no quieren la democracia. Y como no quieren la democracia, por supuesto, a este gobierno lo viven defenestrando. Y cuando descubrieron que a este gobierno le podía ir muy bien con la atención que le había dado a la cuarentena, a la lucha contra el COVID en primera instancia, empezaron a luchar en contra, porque se dieron cuenta que ese gobierno podía, como sucedió, a ganar muchísimo terreno a favor en la opinión pública. Y desde abril del año pasado comenzaron esa campaña absolutamente mafiosa que han llevado a cabo y que todavía están llevando a cabo en todo momento, luchando contra las vacunas. Ayer, Daddy, era una vergüenza. Estaban contra la AstraZeneca, estaba por reunirse el presidente de Argentina con el presidente de México para anunciar AstraZeneca, y ellos decían cualquier cosa de la vacuna. Mentira. Mintieron de la Sinopharm, mintieron de la Sputnik V, han mentido sobre todas y cada una de las vacunas, pero no pagan ningún tributo, mienten, hacen daño, enloquecen a la gente, envilecen la conducta humana, y la verdad es que las facturas que tienen que recibir prácticamente no les duelen nada. Vos sabés que yo, a propósito de eso, yo ayer planteaba esto, ¿no? Que estamos como ironizando los humoristas nuestros, los humoristas de la 750, sobre Dosis de TV, nuestro amigo Rinconé, Nado Sincronizado y qué sé yo. Estamos ironizando y poniéndolo en tono de humor, y da la sensación como que ya basta, ¿no? Que digo, no se come ninguna causa penal, civil, nada. Faltaría como una vuelta de tuerca más, como para avanzar un poquito más sobre ellos. ¿Te parece que se puede dar, Víctor, eso? Yo sueño con una plaza en la cual, en vez de ir a discutirle a Bullrich, que es un pobre personaje, o a Bolsonaro con polleras, o a Carrió, o a Pichetto, o a Ocaña, que me parecen personajes que no tienen ninguna enjundia ni en lo intelectual ni en el verdadero peso político, simplemente son trascendentes en la medida en que son útiles a ese poder central. Yo sueño con que alguna vez nos movilicemos en función de esos medios de comunicación, y sea a ellos y a sus dueños, a sus propietarios, a los que estemos señalando. Hoy día pasa cualquier cosa, David. No sé si vos tenés Cablevisión. La factura de Cablevisión tiene un robo del 15% desde enero. Es decir, Mañeto y la cúpula de Clarín se roban el 15% de las facturas de 4 millones de abonados por lo menos. Esto hace una cifra de 10 o 12 mil millones de pesos. El gobierno los denuncia, el gobierno los pelea. Ellos van a cualquier juez, un Busto Fierro, un cordobés, allá, y consiguen medidas judiciales que le permiten seguir robando a la gente. No nos pueden cobrar el 20, tienen que cobrar el 5, y son tan conscientes que yo sé que hay personas que pagan el 5 por home bank, no sé cómo se llama eso. Sí, home banking. Bueno, automáticamente pagan el 5%, 6 veces o 7 por día. Los llaman diciendo, señor, usted está debiendo, tiene que pagar el 20. Y no lo hacen, pero no le cortan el servicio, porque ellos saben que todo esto es en el aire. Y mientras tanto, se roban, ponele a esta altura, no exagero, 10 o 12 mil millones de pesos, cuyos intereses son cientos de millones de pesos mes por mes. Eso le hacen el país. Y encima consiguen una cautelar de una sala en el contencioso administrativo que dice que las tarifas no las puede fijar el gobierno, las van a fijar ellos, las tarifas de Telecom, de las telefónicas, etcétera. Vivimos esa vileza permanentemente y no pasa nada, nada les hace daño. Y la verdad es que es un sacudón muy fuerte en lo emocional ver lo injusto que resulta el mundo, porque ellos sí tienen un poder de daño, que te ponen una línea que te ponen en un diario y puede destruirte. Vos haces todas estas denuncias que tienen pleno fundamento, que están avaladas por lo que el propio Estado viene luchando hoy día contra la estafa de Clarín en Cablevisión y en Telecom, y no pasa nada. A propósito de eso, Víctor, debatimos todos los días, hacemos foro, charlamos nosotros, vos lo denunciás todas las tardes en C5N, etcétera, etcétera, y siempre
cómo llegamos hasta ahí. A ver, planteemos algo de ficción, sigamos fantaseando. Mañana tenés todo el poder para manejar los medios porque la tía Elvira por ahí no sabe de qué estamos hablando, o sabe de qué estamos hablando, pero no ve como un futuro, como cómo se puede solucionar esto. No para aniquilar al enemigo, sino para tener el mismo volumen de propalación, aunque sea juguemos con la misma cantidad de jugadores, con la misma pelota y con un referee realmente imparcial. ¿Te parece que qué se podría dar? Diga, si vos tuvieras el poder para cambiar esto, ¿qué se hace? Parecido a la ley de medios, que no puedan tener la concentración que tienen en estos momentos, un cambio radical en las pautas que se dan, no favoreciendo permanentemente a los que tienen más, sino tratando de igualar las posibilidades en la búsqueda de la información y tendiendo, en lo posible, a que no pueda haber monopolios del volumen que se han desarrollado en la Argentina, que son únicos en el mundo, tomando ejemplo de las mejores leyes de Estados Unidos y de Francia y de Alemania, para citarte 3 casos, y desde ese lugar construir cuál es la relación de los medios con la sociedad. Aquí se juega permanentemente por el lado de la libertad de expresión y nada hay del derecho a la información que tiene la gente, que ha sido completamente vilipendiado por el comportamiento de los medios de comunicación. La ley de medios pudo haber sido un aporte muy importante porque los separaba en su poder, no permitía esta concentración que determina que una sola persona sea absolutamente dueño de nuestras vidas, como está ocurriendo. Nos cobran las facturas que se les antoja de servicios esenciales, como son hoy día las telecomunicaciones, nos cobran lo que se les antoja de servicios que también a mí me resultan esenciales en tiempos de pandemia, todavía mucho más, de las personas que tienen la necesidad de todo lo que el entretenimiento provee a un hogar, y además manejan a su antojo un tipo de información que tiene mentiras por las que nunca pagan ningún tributo. Yo creo que tendría que haber leyes muchísimo más severas sobre la mentira y el chequeo real que se tiene de la información, como ocurre en los Estados Unidos. Aquí dicen cualquier cosa y no pasa nada, mientras que en Estados Unidos por lo menos vos vas a buscar una información y vos sabés que eso está bien chequeado, que de verdad, con la verdad no juegan. Ideológicamente son lo que son liberales, pueden ser más de izquierda, pueden ser más de derecha, pueden ser New York Times, pueden ser Washington Post, pero lo que no se tergiversa, lo que muy difícilmente cambie, es el sentido de la verdad de los hechos, de la verdad objetiva de los hechos, que es lo que se traiciona permanentemente en la Argentina por quienes se han lanzado totalmente a la aventura salvaje, como animales depredadores, a comerse absolutamente todo lo que haya de dignidad de lo que llamamos república y democracia. Hablábamos del poder de los medios, ahora te llevo a una salsa tuya que manejas bien, que es el poder del fútbol. No estábamos en condiciones de organizar la Copa América. Hoy en la tarde se murió el chofer de River, un montón de contagiados, Rentista vino contagiado. Mientras tanto entró Messi ayer van a entrar 1000 periodistas y 700 jugadores, sponsor y equipo técnico. ¿Pensás que se debería haber parado la Copa América, que el fútbol debería haber parado? Sí, me parece que no cabe demasiado la discusión. Sé que se desesperan, que son actividades que necesitan estar en movimiento porque aquello de barco parado no gana flete, a ellos todavía los angustia muchísimo más en el plano individual, se resienten las habilidades que ellos tienen, todo lo que te genera el entrenamiento y la preparación, pero a mí me parece que, por ejemplo, la Copa América no tendría que disputarse, estoy de acuerdo con eso, y que un parate como este, que ha tenido toda la sociedad, de 10 o 15 días de la actividad del deporte, no puede cambiar tanto la ecuación. Así que estoy de acuerdo con que no se juegue la Copa América, no se puede jugar así como está. No podemos estar esperando situaciones como la que se da con el chofer de River, con los propios jugadores de River, y andás a ver ellos, a su vez, cuántas cosas llevaron a sus casas, a sus familias, etcétera, en función del COVID. Creo que tenemos que tenerle un respeto cada vez más grande a algo que resulta cada vez más mortal. En determinado momento de terapia intensiva,
salían 7 de cada 10. Y ahora 3 o 4 nada más, porque la letalidad de las nuevas cepas parece todavía mayor. Y cuando hablamos del COVID estamos hablando nada menos que de la muerte. Y si no hablas de la muerte, Daddy, te aseguro que en mi cuerpo yo siento que el COVID es absolutamente devastador. Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del COVID. Es decir, lo que el COVID instaló en mí, lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá, pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa. Cuando no apareces con un ojo en compota rojo, que no podés entender por qué, apareces con un dolorcito de la próstata, o todo se ha debilitado. Yo era un tipo de una salud extraordinaria hasta noviembre del año pasado. Eso empezó a deteriorarse un poco, una cuestión al corazón, que ya estaba con un marcapaso, ya estaba bien, y después vino el COVID. Y todo lo que sucede en el cuerpo, por suerte no en la mente, todavía le doy mucha pelea, pero lo que sucede es tremendo con el COVID. Cuando yo veo la ligereza y la liviandad con la que los medios tratan este tema, digo, son criminales, tenemos un periodismo absolutamente criminal, y son criminales porque tienen muchos intereses. Tienen intereses en que la democracia no prospere, en que este gobierno se caiga, en dar golpe de Estado en cada día, golpe de Estado de a poquito, minando las posibilidades del gobierno de ordenar el país. Lo atacan por acá, lo atacan por el campo, lo atacan por el COVID, lo atacan por la vacuna, lo atacan por las leyes que trata de imponer en el plano judicial, etcétera. Todos los días un ataque a fondo de todos los medios mancomunados haciéndolo. Es lo que está ocurriendo diariamente en la Argentina, y yo, a mí me llama Daddy, y digo, pero por supuesto, quiero hablar, corro todo, porque este ratito que estamos hablando y hacemos nuestra catarsis, a lo mejor le sirve a alguien para indignarse y para dar pelea y para estar lúcidos frente a las barbaridades que ese poder depredador, ladrón, que se queda con dineros del pueblo, que se queda con empresas a través de la extorsión a los gobernantes o la complicidad, como en los tiempos de Macri. Toda esa gente nos está jugando todos los días horrendamente para vilipendiar nuestras vidas. Bueno, por lo menos tengamos la lucidez de enfrentarlo, y cada vez que tenemos una pequeña herramienta, como nosotros tenemos un programa de radio, lo que fuere, por favor gritémoslo. Es lo único que puede darnos un cierto alivio, me parece. Última cortita, Víctor, y te dejamos tranquilo. ¿Cómo ves el comportamiento de los gobernadores llamados peronistas? El otro día hablaba con un dirigente y me decía, yo le decía, pues, pero el peronismo de Córdoba, el peronismo de Santa Fe, no, hay un peronismo a la cordobesa, hay un peronismo, y a mí me suena a 90, ¿viste? Me suena a consensuar bajo cualquier pretexto, por cualquier cosa. ¿Y hay justicia social o no hay justicia social? Esa es la clave. Digo, de cara a las elecciones que vienen de medio término, el 23, ¿cómo vas viendo el mapa de lo nuestro y de ellos, digamos? Sabes que me es confuso el panorama. No tengo una idea clara. No lo consigo, porque van, vienen, se sientan, conversan, simpatizan, ríen, después traicionan un poco, traicionan un rato, después se acomodan de nuevo, viven coyunturas locales que nosotros desde aquí no podemos ocultar debidamente. Y es muy difícil, por lo menos para mí, Daddy, jugar una opinión sobre cómo se presenta el año, sobre todo de cara a las elecciones de medio término y el comportamiento que puedan tener. Pero en la próxima charla seguramente estaré en condiciones de ser un observador más perspicaz de lo que ocurre. A mí no me gusta el comportamiento en líneas generales, a uno lo que le interesa es la gente bien honesta y bien transparente, que pueda ser creíble, y que el acto de hoy se corresponda con lo que ayer hizo y dijo. Y no ocurre prácticamente en ningún caso eso, salvo, qué sé yo, 3 o 4, que son justamente los más perseguidos y los más hostigados por un periodismo que se da cuenta que no basta con luchar en Capital y Gran Buenos Aires, y que vos los habrás visto, han salido también por las provincias a hacer mucho daño a las gobernaciones locales, etcétera, porque están jugando por todas las bolitas, como cuando nosotros éramos pibes, que salíamos con la bolsita y decíamos, hoy me la juego todas.
Esta gente está jugando por todas las bolitas, está jugando por todo el poder real que tienen y el poder político que tuvieron y que felizmente la democracia le pudo quitar en el 2019. Uh-huh. Víctor, te agradecemos mucho, te mando un abrazo grande, ojalá vuelvas a despegar los pies del suelo, como vos decís, y que todo esto sea como un mal sueño. Y muchas gracias, y gracias por estar, y bueno, ¿qué te voy a decir más de lo que voy a saber, Daddy, que yo siento por vos? Daddy, queridísimo Daddy, yo estoy siempre a la orden. Hoy veo que es un reportaje más general de diversos temas, pero cuando aparece algún hecho concreto, bien claro en el panorama y quieras charlar, yo estoy dispuesto. Para mí esto es importante, que aprovechemos todos los canales posibles para dar la pelea. Te mando un gran abrazo a vos y al muy buen equipo de producción que tenés. Gracias, Víctor Hugo, saludos, abrazo grande.